en www.fmb1069.com.ar o en nuestro blog www.fmbursaco.blogspot.com.ar. Mucho mejor. 1069. Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Buenas tardes a todos. Acá estamos de vuelta con todas las ganas, arrancando otro programa de Realidad Líquida, donde trataremos de seguir analizando un poco nuestro devenir, ¿no? Nuestro día a día. Hoy somos un montón. Nos vamos a acompañar quien les habla, Claudia, Mirna, Marcelo, Daniel, Carlos y Jackie. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Muy buenas tardes. Día complicado hoy con el paro, ¿no? El transporte... ¿No? Bueno, en principio, como siempre, vamos a agradecerle a quienes nos acompañan y les pedimos que se sumen a nuestro debate, el debate de todos, a nuestro teléfono 4299-5694, a nuestro Facebook, Realidad Líquida, o al Twitter, @líquidarealidad. Bien, ahora sí, vamos de lleno a nuestro primer tema. Vamos a reflexionar un poquito sobre los contenidos, realmente que fueron interesantes, muy profundos, que nos dejó Cecilia Cecchini en el programa anterior sobre educación. Vamos a ir retomando así segmentitos de esa entrevista, de esa charla, para ir haciendo una especie de debate sobre cada tema que nos pareció importante. ¿Les parece? Vamos. Dale, vamos con el primero. Creo que la educación es uno de los hechos más importantes por los cuales un sujeto de derecho puede transformarse. Tiene que ver con la oportunidad que deben tener todos y todas los chicos por igual de acceder a bienes culturales, a bienes materiales y a entender que a través del proceso de ser educados uno no solo puede tener las herramientas para interpretar la realidad, sino también fundamentalmente para transformarla. Yo creo que la educación no es un proceso reproductor, sino más bien creo que es un proceso transformador, maravillosamente transformador. Bien, a lo largo del tiempo la educación fue cambiando, ¿sí? Nosotros venimos de casi todos pisando los 40 largos. Larguitos. Y podemos pensar en esto de que la educación se tomaba de una manera sistémica, desde la repetición, hacerla picarla, ponerle fideíto, ponerle yerbita, lo que uno llevara de la casa. Y hoy la educación se trabaja de otra manera, se trabaja desde la deducción. El sujeto tiene que deducir, ¿sí? Y eso lo va llevando a un camino de descubrimiento, ¿sí? Y no esta cuestión de repetir para aprender. Si bien no todos tenemos la misma capacidad de aprender, a veces estos métodos también son muy buenos para que los chicos comiencen sus primeros pasos en lo que tiene que ver con la educación formal. Porque en realidad, como bien decía Dani la vez pasada, la educación, como yo lo pienso, ¿no? Empieza desde la casa. ¿Sí? No sé qué, sí, absolutamente. ¿Qué es lo que a ustedes les parece este concepto que pareciera ser que el chico va a educarse al colegio? Y yo sostengo que el chico va a aprender, que la educación ya viene desde el hogar. Es una distinción bastante interesante. Porque hay muchos padres que creen lo inverso, ¿no?
Y cuando se presentan los padres, cuando el chico no aprende, es todo un desafío para el docente. Yo recuerdo a la maestra de mi hijo que decía, los chicos aprenden por naturaleza. Uh-huh. Lo difícil es cuando el chico tiene dificultades. Ahí es donde hay que poner el cuerpo, ahí es donde hay que buscar distintas estrategias para que el chico pueda aprender. Y en este sentido, cuando uno ve que pasa el tiempo y el chico no aprende, lamentablemente queda renegado de un montón de cuestiones. No solamente desde el aprendizaje, sino también desde lo social. Tal cual. Yo me acordaba de la película The Wall, que tiene una escena monumental como crítica a la educación, donde un niño que estaba muy pensando en artes, digamos, era exigido a entrar en los carriles que el profesor marcaba, ¿no? hasta los golpes. Estaba muy bien planteado en esa película. Bueno, esa película tiene muchos temas muy bien planteados, pero eso me lleva a su vez a pensar en cómo estamos entrenados, ¿no? Los que fuimos entrenados para repetir y los que tenemos algo más de 50, gracias Mirna por lo de 45, fuimos entrenados para repetir y después tuvimos que ir aprendiendo solos, aparte, a pensar, a desarrollar un sentido crítico, y lo que yo veo hoy es que aquel que fue entrenado para repetir y no logró hacer este despegue, es gente que acepta lo que viene como viene dado y no tiene desarrollada una capacidad crítica tan necesaria en este tiempo para poder construir una realidad más favorable, sobre todo a las clases más populares, ¿no? En todo esto me hace pensar en una educación que genere y fomente un sentido de análisis y de crítica permanente a todo lo que nos rodea. Sí, en realidad sería una educación que enseña a pensar, ¿no? A analizar con una visión crítica. Esto me dispara esa frase, que no recuerdo de quién era, que decía vivir en estado interpretado, ¿no? Uh-huh. Aquel que repite, como vos decís, termina viviendo en su adultez en un estado interpretado. En este caso, y lo vemos hoy en día, hay mucha gente que vive en estado interpretado por los medios de comunicación. Juan Pablo Feynman es el dueño de esa frase, sí, me parece, y sí, lo planteaba justamente desde este lugar, ¿no? Uh-huh. Desde el aceptar lo que nos cuentan a través de los grandes medios como la verdad revelada, y a partir como de cosa esto, dada. Claro, que personajes como un Durán Barba puedan llegar a decirnos de qué va la vida, ¿no? Es como dice Gramsci, dejar de pensar lo pensado por otros y empezar a pensar por uno mismo. Y para eso yo creo que los chicos deberían irse con más preguntas que respuestas desde el colegio. Que el colegio les disparara interrogarse cosas. Yo creo que por ahí pasa, porque es verdad lo que decía Carlos, a nosotros nos llenaban de contenidos, éramos un envase que había que llenar, sin preguntas, sin interrogantes, sin nada. Sí, el tema también es que nosotros vemos la problemática cuando está presente. No es que estamos con esta capacidad de algo previo. Siempre nos encontramos cuando ya tenemos el problema y es ahí donde hay que modificar cuestiones. Venimos con una educación de más de 50 años donde los chicos ya tienen hasta cambios biológicos. Sí, están rodeados de estímulos y estos estímulos hacen que tengan una visión totalmente diferente. Ya no son los niños que éramos nosotros. Tal cual, eso es cierto. ¿Sí? Entonces esto también hace que la educación se tiene que ir ayornando y se tiene que ir actualizando. Y esta me parece que es una cuestión pendiente. Bien, vamos a ir al segundo disparador de la misma entrevista de Cecilia, que como ven da mucho para hablar. Vamos a ver. ¿Cómo está la educación? Hoy estamos estamos como el país, la educación está en una crisis porque tenemos un gobierno que nosotros en los últimos años habíamos avanzado en marcos legales muy interesantes que cambiaban el paradigma. Pudimos en los últimos 12 años recomponer lo que era la responsabilidad del Estado como garante del derecho social a la educación. Y nosotros sentimos que en la actualidad
que apuntó a desarticular programas y planes que se habían puesto a echar en la educación y que eran complementarios de lo que estábamos hablando antes. Teníamos el programa socioeducativo de CAICAJ para los sectores más vulnerables, pero para que las escuelas se transformaran en lugares donde fuera del horario escolar sigan pasando cosas interesantes. El programa orquestas escuelas, la cantidad de libros. Yo visito muchas escuelas y realmente es conmovedor ver las bibliotecas de las mejores series literarias para que nuestros chicos accedan a eso. Y estamos en un momento donde el gobierno no solo ha desarticulado muchos programas, inclusive el PNFP, el Programa Nacional de Formación Docente, que tenía que ver con una actualización situada en la escuela, porque las capacitaciones de libro sin tener la patita puesta en el territorio no sirven. Ese programa no se ejecutó, que es un acuerdo paritario. Entonces yo creo que estamos mal, estamos en una tensión donde nosotros estamos convencidos que la educación es un derecho social, un bien que no debe ser mercantilizado, donde el Estado Nacional es garante y debe invertir la lucha de las heteras, que haya más de un 10% destinado a la educación, y la concepción de este gobierno es muy distinta. Ellos ven en los presupuestos educativos millones de pesos para hacer negocio y han invadido con nuevos paradigmas. El caso del capital mental es uno, la neurociencia es otro, la meritocracia es otro. O sea, hacen un debate de la calidad educativa por los resultados y no ven el proceso, y tampoco están dispuestos a invertir en que en la educación haya mejores condiciones para que esos procesos se lleven a cabo exitosamente. Son parte de un proyecto político donde no pueden entender lo que significa que el Estado garantice cosas para todas y todos. Ellos vienen de escuelas privadas, universidades privadas, y creen que eso es lo que tiene valor, y no pueden entender que el Estado está para garantizar derechos muy, muy importantes. Si un sujeto es educado en libertad, con esta cuestión de apostar a la solidaridad, a cuestiones tan sensibles y tan profundas, a la ciudadanía, a valores democráticos, ese pibe va a ser, cuando salga de la primaria, incorpore la secundaria, transite por la secundaria, va a ser un sujeto que potencie derechos, que potencie debates, que tenga una mirada crítica. Bueno, creo que todo esto no le está conveniendo a este gobierno. Nosotros, cuando dice Cecilia que la educación está en crisis, me gustaría pensar crisis como posibilidad, ¿sí?, de cambio, y no solamente como una cuestión de crisis, algo negativo. Desde la psicología pensamos que desde la crisis uno puede modificar cosas para bien también, ¿no? Y en este sentido ella dice que la educación está en crisis no solamente por el tema del aprendizaje, también los docentes, sí, hay como una cuestión en función de sueldos, estructura, capacitación, hace todo un recorrido importante, ¿no? Este programa de capacitación permanente, y ella habla del terreno, se refiere al terreno en el lugar, porque si bien nosotros vivimos en una sociedad, las sociedades no son homogéneas, ¿sí? Tenemos distintas variedades, en el sentido de que, bueno, si uno se va a un barrio carenciado, seguramente que las necesidades que presenta ese niño son sumamente diferentes a que uno se va a una escuela céntrica, y en este sentido el docente no está preparado para eso. Empieza a aprender haciendo, empieza a aprender en la praxis, empieza a aprender poniendo el cuerpo. Y es importante que se pueda ir capacitando, pueda ir tomando herramientas, y de esta manera poder ayudar al otro en ese proceso de aprendizaje. Cuando uno piensa si un chico aprende o no, tiene que pensar que ese aprendizaje siempre es un proceso.
Por otro lado, ella también habla del mercantilismo. En este sentido se ve a la educación como algo que puede ser redituable. Sí, puede ser redituable, pero con el tiempo, para la sociedad, no para el Estado, pero para el Estado porque si una persona está preparada, va a ser más autosuficiente, podríamos pensar. Sí, Carlos. El riesgo en ese sentido me parece que está dado por la desaparición del Estado como garante, ¿no? El Estado como garante de los derechos de las personas y el reconocimiento del educando, del niño, del adulto, no importa la edad, de la persona que se está educando, el reconocimiento de un sujeto de derecho en cada uno de los estudiantes es el elemento vital para que esto haga justicia, para que el sistema educativo haga justicia. Y no es inocente, me parece a mí, esta crisis de modelo, porque ella también lo plantea como una crisis de modelo educativo. Digo, no es inocente porque, por un lado, estamos muy acostumbrados y escuchamos todos los días hablar del modelo neoliberal, pero el modelo neoliberal no es solamente economía, sino que también es una forma de ir colonizando las cabezas y sobre todo fundando cabezas colonizadas desde un proceso educativo que le sea favorable a ese esquema. Y obviamente el ver negocios en todo presupuesto donde haya números importantes para este tipo de gobierno donde el mercado manda pasa a ser un valor que puede deformar cualquier proceso educativo, ¿no? Sí, yo cuando habla de capital mental me quedo pensando a qué se refiere esto. Si cuando el chico no alcanza eso que se espera a determinada edad, ¿qué pasa con ese niño? ¿No? Porque todos tenemos capacidad de aprender y todos tenemos esta capacidad, quizás en distintos tiempos, pero todos tenemos una capacidad para aprender. Y ahí me parece también que hay que detenerse porque muchos quedan relegados quizás de esta posibilidad desde el aprendizaje, no solamente desde la educación, desde el aprendizaje, cuando esta cuestión de poder transitar distintos espacios y distintos lugares le va a dar al sujeto más habilidades para la vida. Claro, pero para ir cerrando este disparador, yo lo que te cerraría, mira, lo que estás diciendo es que si tenemos desde el Estado, digamos, un proyecto político donde su valor positivo es la meritocracia, justamente, que Cecilia la nombra, es muy difícil que ese individuo, ese niño, vaya encontrando sus espacios, porque no hay forma de que compita, ¿no? Un pequeño agregado. El capital mental desde el punto de vista del capitalismo justamente es toda capacidad que tienen las personas de generar riqueza en términos de empresa. Si la perspectiva es esa, bueno, no tiene mucho que ver con la educación y la igualdad, tiene que ver con un concepto de eficiencia y productividad que es ajeno al proceso educativo, en tanto ese proceso educativo tenga la ambición de ser igualador, de ser un ambiente donde se respetan los derechos, ¿no? Bien, bueno, pasaría a al tercer bloquecito de Cecilia, a ver qué nos dispara. Yo creo que son tiempos de seguir apostando y más que nunca al trabajo colectivo, porque uno aislado solo puede no perderse algún debate, uno puede enriquecerse con el debate con el otro. Yo creo que por un lado la apuesta es en las escuelas, la promoción del trabajo colectivo, cooperativo, el intercambio de experiencias. Estamos pensando desde la CETERA para hacer frente a estas iniciativas políticas tan nefastas, la constitución de un Frente Educativo Nacional. Un Frente Educativo Nacional que no solo sea de los docentes. Esto que estamos conversando vos y yo, que tiene que ver cuál es el destino de la educación, no es una cuestión que nos deba preocupar solo a los maestros. Nos debe preocupar a los maestros y profesores sin duda, pero también involucrando a los chicos y a los padres. Y bueno, creo que el destino es caminar juntos. Esto de que el aprendizaje es en conjunto también es algo que venimos arrastrando desde la escuela. Cuando hacemos las evaluaciones siempre las hacemos solos, ¿sí? Y me parece que se aprende mucho más cuando uno
comparte con el otro, y cuando uno aprende del otro hay distintas formas de aprendizaje, desde copiar, desde lo que uno ve, desde escuchar al otro y que me retumbe cuestiones a mí, y en este sentido cuando Cecilia habla de que todos tenemos que colaborar con la educación, me parece sumamente importante, como habíamos dicho en un primer momento, esto de que el chico tiene que venir educado desde la casa, ¿sí? Y que los padres también se tienen que involucrar en el aprendizaje y en el conocimiento para poder llegar a lo que uno aspira, ¿no? Esto que venimos hablando del pensamiento crítico. Cuando uno dice pensamiento crítico, tiene que ver con la capacidad del sujeto de tener distintas información, ¿no? Y discernir y hacer su propio concepto. No es esta cuestión de que, como decía hoy Carlos, de que yo tomo algo ya que está diseñado, pensado. Tengo que pensar, tengo que poder armar mi propio concepto. A esto nos referimos con pensamiento crítico. Bueno, yo lo que estaba, sobre lo que me quedé pensando, digamos, de este disparador, es de esa visión de conjunto que plantea Cecilia, ¿no? Definitivamente yo, hasta por formación, tengo que ver también a la educación como un sistema, que está compuesta por educadores, por educandos o alumnos, por padres, por un contexto, en definitiva, que es un contexto social educativo, diría yo, y en la medida que ese contexto se potencia y tiene intereses comunes y una visión de país y de crecimiento con un norte claro, entonces podemos pensar que todo se enriquece. Este creo que es el ideal de trabajo, donde obviamente también los sindicatos juegan un papel preponderante, tanto desde la dignificación de la tarea del docente como de la generación de ese contexto que sea positivo al proceso educativo. Yo voy a disentir en alguna medida con Cecilia. Estaría bueno que la educación sea algo colectivo, pero hay varias cuestiones que complotan para que esto no pase así. Una es, no siempre los niños tienen una familia con capacidad para ayudarlos, y el niño queda solo frente a su propia educación, frente a sus maestros, frente a la escuela. Por otro lado, hay una cuestión de capitales, ya que hablamos de capitales. En sociología se habla mucho del capital simbólico de las personas. El capital simbólico está compuesto por un capital económico, por un capital intelectual y otros capitales. Y no todos llevan a la escuela la misma cantidad de capital simbólico. Y eso deja a la gente sola, sobre todo a los más chicos, que son los más vulnerables en el sistema educativo. Sí, bueno, yo para ir cerrando, porque se nos está volando el programa, creo que por todo lo que estamos debatiendo, analizando, hablando y tomando lo que acabas de decir vos, Jackie, creo que, y tomando lo que dijo Cecilia también al final de la entrevista, esto es un trabajo colectivo, definitivamente. Y creo que hoy se convierte en un desafío muchísimo mayor, justamente dado el proyecto político que nos está gobernando, que no apuesta a este trabajo colectivo. Con lo cual, bueno, es un trabajo más nuestro y de hacerlo codo a codo. Para terminar este segmento, vamos a poner un tema musical referido a los chicos, justamente, que son la prioridad del sistema educativo. En tu casa o en el auto o también en el tren, tenés una sola forma de escuchar radio. Sintoniza FMB 106.9. 106.9. Un sitio, una radio. Si sentís angustia o te sentís deprimido, si tenés conflictos familiares o de pareja, si te preocupa tu hijo, licenciada en Psicología Mirna Zacarías, adultos y niños. Comunicarse al 1561454588. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado.
remeras personalizadas, bolsitas para eventos, escudos escolares y deportivos, banderas, banderines y mucho más. Suyay Sublimaciones 42-3664-48-1554-130778. En Facebook, @Sublimaciones Suyay. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de economía. Pareciera ser que cambiamos de tema radicalmente, pero no tanto. Todo tiene que ver con todo. Así que vamos al editorial de hoy, Carlos. Bueno, cambiemos de tema. Bueno, cuando pienso en economía y cuando pienso en la economía de este bendito país, quizás por pertenencia de clase, siempre comienzo desde la base, desde abajo. Porque creo que ahí hay que mirar primero, para no perder una condición mínima de solidaridad y de humanismo, porque ahí están las prioridades, ahí están los que no pueden esperar, ahí están los que el Estado debe atender primero y para los que debe generar desarrollo digno con calidad de vida. Hoy por la mañana, cuando veía las colas esperando el bondi, alguna forma de viajar, alguna forma de llegar al laburo, para tratar de llegar a tiempo, para no perder el presentismo, para no perder horas, no seguir perdiendo, mientras esperamos algún derrame futuro quizás, se me cruzaba por la cabeza una imagen totalmente abstracta. Me preguntaba, ¿cómo fue la espera de los agroexportadores y las mineras, por ejemplo, por su esperada devaluación, por su reclamada quita de retenciones y todos esos beneficios que hicieron la formidable transferencia de recursos que recibieron ellos, ejecutado en escasos días al inicio de la gestión Cambiemos? Y me contestaba, además de breve, ha sido cómoda y sin colas, tuvieron alta prioridad. Qué realidades tan diferentes, ¿no? A los que más tienen se les dio todo en menos que canta un gallo, diría mi abuelo, y sin titubeos. Las medidas que, aunque perfectibles siempre, pueden pueden arrimar unos cuantos mangos a la economía de la base social, a la clase trabajadora, debe esperar, debe ser muy discutida, muy tironeada, porque podrían llegar a desfinanciar los estados provinciales, claro. La transferencia a los agroexportadores y a las mineras que se hizo sin titubeos, no. En verdad eso no desfinanció nada. Es una pregunta que queda boyando. En el fondo, desde esta reflexión con que intento poner sentido crítico a la realidad que vivimos, intento también desnudar la intención que guía todas las medidas económicas del gobierno actual. Y al hacerlo, me produce mucha tristeza. Tristeza de ver que llegaron al poder plagados de mentiras. Tristeza de ver que nuestra corta memoria no nos recordó que este camino no está bueno. Tristeza de recordar que todas las advertencias que hicimos fueron encapsuladas en una frase, la campaña del miedo, que hoy es realidad. La tristeza también es de entender que el modelo de país que impone Cambiemos no tiene que ver con lo solidario y con lo humano. Simplemente pone al mercado como rey y tirano. La corte es el capital, con todos sus beneficios y beneficiarios, y los peones, como en el ajedrez, son piezas, material de sacrificio, en una relación digna de tiempos feudales, donde además de ser peón, te pueden llegar a quitar algunos otros derechos. Pero bueno, para salir de esta tristeza estamos dispuestos a encontrar o construir caminos. Ahí vamos. En unos minutos vamos a estar conversando con un economista, con un profesional y docente en esta materia, que nos ayudará a desmenuzar los aparentes secretos de la economía, con el propósito de continuar nuestro análisis crítico con la información y echando claridad sobre muchas cosas que parecen misteriosas en economía, pero en definitiva, más que misteriosas, siempre, pero siempre, son intenciones políticas. Bien,
Entonces, continuando como dijo Carlos, para profundizar un poquito más sobre la problemática de la economía, vamos a hablar con el doctor Carlos Andújar, que es economista, docente universitario, forma parte del colectivo educativo Manuel Ugarte y está al teléfono ahora con nosotros. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la mesa y para toda la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos es columnista de Página 12 del suplemento de economía, y él vino dando una serie de charlas a través del colectivo Manuel Ugarte muy interesantes, y creo que la última charla fue sobre las tensiones que se han generado a partir del 2011, y la pregunta era un poco si nos podía enumerar así rápidamente y con un lenguaje para todos ya no. ¿Cuáles son esas tensiones que se marcaron del 2011? Bueno, yo venía escuchando un poquito lo que se estaba hablando en la mesa y me pareció muy apropiado, creo que lo que dijo el colega Carlos también, ¿no? Acerca de que no hay decretos en economía, no hay reglas universales, no hay cosas ocultas, sino que detrás de toda política pública en general y política económica en particular, hay intereses, formas de ver la realidad, formas de ver la sociedad, y en función de eso, bueno, ciertas políticas se aplican y ciertas otras no. Ahora, puntualmente, Marcelo, en referencia a tu pregunta, muchos economistas, muchos textos ya también a esta altura, separan como dos kirchnerismos, ¿no? Un primer kirchnerismo del 2003 hasta, podríamos decir, el 2008, el 2009, en donde teníamos ciertas variables macroeconómicas, por ejemplo, la cuenta corriente, es decir, exportábamos más de lo que importábamos, las reservas del Banco Central iban acumulando, teníamos superávit fiscal, es decir, recaudábamos vía impuestos más dinero del que gastábamos, había como cierto, cierta bonanza de las variables macroeconómicas. Sí. A partir del 2008, el 2009, hay como se empiezan a estancar ciertas variables, hay diversos factores, pero si podemos mencionar algunos en los tiempos radiales, yo diría que el primer gran factor es un factor de que el crecimiento económico, que venía a ritmo muy alto en los primeros años, se empieza a ralentizar, es decir, seguimos creciendo, pero a un ritmo más bajo. De hecho, en el 2009, el nuevo INDEC marca una caída del PBI del 6%, que claramente no es real, sí cayó un poquitito, pero después volvió a levantar y siguió creciendo, pero la tendencia era cierto estancamiento o crecimiento lento. Primera variable macroeconómica, primera tensión, bueno, no se puede o no se pudo en este caso sostener el ritmo de crecimiento que se venía trayendo. Okay. Esto tiene implicancias, como ustedes imaginarán, en la creación de empleo, en la reducción de la pobreza y en la reducción de la indigencia. Sí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Algunas causas para pensar esto: la crisis del 2008 de Estados Unidos, la crisis del 2010 de Europa. El parate del campo también, ¿no? El parate o la crisis del campo, de lo que se llamó campo, por supuesto, sí. de lo que los medios hegemónicos denominaron campo, mejor dicho, y por otro lado también la ralentización del crecimiento de China, nuestro tercer comprador, también disminuyó su ritmo de crecimiento. Pero no podríamos atribuirle a estos factores externos toda la culpa. Lo que charlábamos en los talleres, que me parece que es un punto central para compartir con ustedes y con la audiencia, son tensiones internas hacia el propio proceso de desarrollo de un país como el nuestro, que tiene sus dificultades, como el nuestro, digo, en el sentido latinoamericano, ¿no? Somos países que, en principio, dependemos del comercio exterior, de un comercio exterior fundamentalmente primarizado, en nuestro caso es la soja, en el caso de Venezuela el petróleo, en el caso de Bolivia el gas, el cobre para Chile,
¿no? Entonces, ¿qué significa que dependemos? Que dependemos para juntar divisas, para juntar dólares, de lo que podamos vender de nuestro sector más competitivo. Y ustedes y la audiencia me preguntarán, ¿y para qué queremos dólares los argentinos? No es para lo que dijo Cavallo, es decir, para tener un pesito y un dólar, eso fue una gran mentira, pero sí los necesitamos para poder crecer, porque nuestras estructuras económicas dependen, para poder crecer, de insumos importados. En la charla dábamos el ejemplo de la producción automotriz. Récord durante muchísimos años, de estos 13 años de gobierno, en 10 fue récord. Lo que es un aspecto muy positivo por el lado de la creación de empleo, pero esa producción automotriz necesita de insumos importados, no de algunos insumos importados. El 75% de un auto que fabricamos acá son componentes importados y el 25% componentes nacionales. Claro, eso es como en la charla lo que comentabas, es que faltó también como reforzar la industria argentina, que sigue siendo dependiente de los productos extranjeros. Exactamente, digamos, para producir productos acá hacen falta comprar insumos en el extranjero. Hay un cálculo sencillo: por cada puntito que crece el PIB, o sea, nuestra producción, 2 puntos crecen las importaciones. Es decir, si crecemos un 10% en la economía en general, las importaciones crecen un 20%, por el solo hecho de crecer. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Hay un vínculo que en algún momento empieza a tener restricciones. A esto los economistas lo denominan la restricción externa. No es que no podemos seguir creciendo por un problema interno. Nos dificulta el crecimiento el no tener dólares para poder financiar el crecimiento. Sí. Daniel, nuestro compañero, te quería hacer una preguntita. ¿Cómo no? Hola Carlos, ¿cómo te va? Con respecto a la ralentización del crecimiento nuestro, ¿no? ¿Hasta qué punto podría haber influido la regularización de las megamineras, por ejemplo? Porque estaban pagando, creo que era un 3% sobre lo que ellos declaraban que se llevaban. Sí. Haciendo un control más estricto y con unos impuestos un poco más acordes a la realidad, creo que habrían sido un bagaje de dinero importante, ¿o no? Sí, lo que pasa es que ahí me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es que empezamos a crecer un poquito más lentamente. En ese sentido, cobrarle los impuestos, digamos, el kirchnerismo no modificó la ley de minería de Menem, por ejemplo. Seguimos con la misma ley. Cobrarle más impuestos a las mineras hubiese incrementado y hubiese colaborado con mejorar el déficit fiscal, pero eso no implicaba inmediatamente, por lo menos, apuntalar el crecimiento. Después, si con ese dinero yo hago planes que, por ejemplo, financio obra pública y con eso intento reactivar la economía, por supuesto que hubiese tenido un pequeño impacto. Digo pequeño porque los impuestos, por ejemplo, las retenciones a la minería que el gobierno macrista sacó, no representa, la verdad, un gran monto del total de las retenciones. Más bien fue simbólico, creo que fueron 286 millones de dólares. Entonces, el total de las retenciones son 7.000 millones de dólares. Entonces, a eso me refería con aplicar un impuesto más acorde a la realidad. Perdón, que no te escuché. Que a eso me refería con que si se hubiera puesto un impuesto más acorde a la realidad. Sí, pero eso, digamos, como apuntar el crecimiento, alguien te podría decir, bueno, si hubiésemos, digamos, incrementado los impuestos en ese sector, tal vez se desincentivan ciertas inversiones y no se hacen, o se hacen de otra manera. Me parece que por ese lado el tema del crecimiento económico no lo hubiésemos tocado mucho. Acá tenemos un problema serio, que es que para crecer necesitamos dólares y la única forma de conseguirlos es exportando, o endeudándose o devaluando. Ya sabemos qué opciones tomó el gobierno actual, ¿no? Sí. Exactamente. Gracias. ¿Cuál hubiese sido un cambio lógico para corregir estas tensiones, ¿no?
estas pequeñas fallas o cuando se va acabando, como dicen, el viento de cola, que decían que fue una de las fuentes de crecimiento. Bueno, es un tema difícil, por supuesto, ¿no? Yo quisiera traer un dato. Vos recién dijiste, Marcelo, que el gobierno kirchnerista tuvo dificultades para su proceso industrializador. Nos tenemos que preguntar cuánto dura un proceso industrializador dirigido, coordinado, incentivado por el Estado. Yo les traigo un ejemplo y por ahí con esto voy a empezar a contestar la pregunta. Japón, con su marca Toyota, se ubica, ¿no? Sí, estuvo 42 años protegiendo la industria e incentivándola con fondos estatales y no permitiendo la entrada de Chrysler, estadounidense, que quería entrar coches mejores y más baratos que los Toyota de la década del 50 y del 60, protegiendo, incentivando y prohibiendo la entrada de la competencia hasta que se desarrolló. Estamos hablando de un proceso de 40 años. Entonces, una de las respuestas que tenemos para esto, respuestas siempre, con grises, ¿no? Con ciertas dudas y no con la verdad absoluta, porque los que tienen la verdad absoluta son la derecha. Ellos saben lo que hay que hacer, las variables macroeconómicas manejan todo, por lo tanto hay que dejar que el mercado se equilibre solo y todo va a andar bien. Bueno, los que estamos de este lado, los que pensamos la economía como una puja distributiva, como una lucha de poderes, como un excedente económico que se va repartiendo entre distintos actores sociales, no solo nacionales, por supuesto, nos permitimos ciertas dudas. Un factor esencial es el tiempo en el que persistan políticas económicas industrialistas. 12 años no son... Hace falta tiempo. 12 años no es tiempo tampoco. Y bueno, yo te acabo de contar el caso de Toyota en Japón. ¿Cuánto tiempo estuvieron los dos primeros gobiernos peronistas? ¿No? Sí. Entonces, la primera variable se trata tiempo. La segunda, intencionalidad. Ahí empiezan a haber tensiones. Lo charlamos hace unos días. La fábrica de armado en Ushuaia es una fábrica de armado, de ensamble, que viene muy bien a la hora de generar empleo, y así lo hizo, pero muy mal a la hora de la balanza de las divisas en el exterior. Chupa todos los años 4.000 millones de dólares. Ese es el saldo deficitario de esa industria. Bueno, esa industria tiene que tener ligazones con otra industria que poco a poco, en un plan de 10, 15, 20, 30 años, permitan ir reemplazando, de a poquito, es muy difícil esto, los componentes importados y reemplazarlos por componentes nacionales. El otro punto que no debemos tener que olvidar es que son actores privados los que deciden en una economía mixta en qué invertir, en qué sustituir. No es el Estado, un Estado socialista que dice, bueno, yo me hago cargo de todo. No, ahí hay que pujar, incentivar, presionar, ¿no? Acorralar a determinados actores para decirles, hay que ir por este camino, porque este es el camino que yo quiero para mejorar el bienestar de la población. ¿Y no sería viable pensar, Carlos te habla ahora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿No sería viable pensar en una estrategia consensuada donde estos actores se sumaran a un proceso estratégico de largo plazo, una política de Estado sostenible en el tiempo, con una intención de desarrollo de país con un horizonte claro? ¿La mezquindad le gana a esto, a la posibilidad estratégica del desarrollo? Es una pregunta muy muy difícil. Ahí hay como dos grandes, ¿no? Dentro de los populismos, aquellos que piensan la idea de pacto social, ¿no? Claro. La idea de acuerdo. Otros piensan que no. Si me corro mucho, me estoy en la izquierda y digo, nunca puede haber una alianza de clases porque tienen intereses antagónicos. Bueno, yo me sitúo, sin situarme en una izquierda ortodoxa que piensa que los populismos están siempre destinados al fracaso. Yo me sitúo un poquito a la izquierda y digo, los capitalistas no son ni populistas, ni liberales, ni socialistas, son capitalistas. Contestan con el bolsillo. Intereses concretos
creados en función de su rentabilidad. Por lo tanto, yo pienso en un Estado más que acuerde, que dirija, que condicione, Sí. que diga, bueno, toma y daca, te doy esto si vos me das esto, y si no, no te lo doy. Y si no te lo doy y vos no me lo das, la próxima te quito. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, yo pienso que más que acuerdo es un Estado que tiene que tener legitimidad política para tomar decisiones, ¿no?, difíciles, cuando las relaciones de poder a veces no le da para poder tomarlas. Entonces, yo veo que la cosa me parece que pasa más por ese lado que por el acuerdo. Por supuesto que una respuesta general, ¿no? Sí, Sí, está muy bien. Y corriéndonos un poco a la derecha ahora, ¿no? Sí. Esta encerrona en la que se encuentra el actual gobierno, ¿vos ves posibilidades de cambio como para salir de esta crisis, no sé si buscada o no buscada por ahí, tal vez por errores que se haya provocado, pero ahí como se siente en la calle este parate general de consumo? Sí, por supuesto. ¿Habría alguna forma de volantear esta gestión? Vos me estás preguntando, Marcelo, si yo creo que el gobierno va a cambiar de rumbo en función de los resultados de este año. No, ¿cómo se podría cambiar? ¿Cuál sería un cambio más lógico, manteniendo la estructura, ¿no?, de pensamiento de esto de darle el dinero al campo, sacar cierto dinero a la gente, pero ¿se puede modificar este camino o es un...? Bueno, sí, te entiendo perfecto la pregunta. Dentro del esquema del actual gobierno, está claro, primer punto, que las inversiones no llegaron. El promedio de inversión directa de este año fue 2.900 millones de dólares. Digo inversión directa, saco la inversión especulativa, ¿eh? Sí. El mismo promedio, el promedio del kirchnerismo de los 13 años fue 3.000. O sea, el mismo. Primera conclusión. 3.000 por año durante el kirchnerismo. 3.000 millones de dólares por año el kirchnerismo. Sí. Y este año, del primer año, llevan 2.900 millones de dólares. Sí. Es lo mismo. Sí. Yo digo, primer aprendizaje, ¿no? Flexibilizar, desregular, generar el clima de negocios, darle facilidades. No basta para que las inversiones lleguen. Las inversiones llegan si ven posibilidades de rentabilidad, las inversiones, digo, duraderas, ¿no?, a mediano y largo plazo. Y para eso me hace falta que el país pueda exportar, que pueda tener un mercado interno, que la gente tenga dinero. Así que las inversiones llegan en función de la rentabilidad, no porque me brinden desregulaciones muy grandes. Y mientras tanto que no haya Levax dando casi un 40% de rentabilidad sin trabajar. No escuché esa partecita, ¿eh? Decía, y mientras tanto que no haya, por ejemplo, el Levax dando tasas de interés altísimos sin hacer ningún esfuerzo. No, pero eso desde ya, esa inversión sí fue la que llegó. No está dentro de los 2.900 que yo digo inversión privada directa. Claro. Esa inversión especulativa financiera que traía dólares, los cambiaba a pesos, compraba Levax, volvía a cambiar a dólares y sacaba una rentabilidad del 8, 9, 10% en dólares, en dólares por año, esa sí llegó y permitió justamente que haya una fuga de dólares de 30.000 millones de dólares. ¿No? Eso sí. Durante este año. Durante este año, y más o menos el endeudamiento de este año nuevo fueron 50.000 millones de dólares, más o menos. Sí. Las reservas pasaron de 26.000 millones de dólares, que la dejó el kirchnerismo, a 36. ¿El resto dónde está? El resto es fuga. Para hacértelo más fácil, ¿y qué condimento agrega el hecho de que haya ganado Donald Trump? Mira, ahí hay muchas hipótesis. La verdad, no tengo yo mucha información más allá de lo que leí, como ustedes pudieron haber leído, ¿no? Todo tiende a una política más proteccionista, todo tiende a, como pasó recientemente, una suba de la tasa de interés, lo que significa que capitales internacionales que están dando vuelta se van a refugiar en un país más seguro, por lo tanto menos inversiones para los países periféricos. Esto es lo que podemos empezar a ver, y hasta ahí llego, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿puede haber reactivación el año que viene?
algunos piensan que sí, otros piensan que no. Si la hay, la va a ver de la mano de la obra pública financiada con deuda. Con deuda, sí. A mí es el camino que un gobierno del estilo que estamos teniendo puede recorrer gracias al desendeudamiento del gobierno anterior, ¿no? Tal cual, tal hay cual. mucho margen para endeudarse, hay mucha obra pública por hacer. En un año eleccionario yo no desestimaría ese camino. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, se nos va la hora. Si no, seguiríamos hablando. Pero... Seguramente habrá una segunda oportunidad y una tercera, esperemos, como para seguir charlando, que está muy bueno y creo que es muy fácil de entender, sí, que está buenísimo. Absolutamente, está bárbaro. Muchas gracias a ustedes por el llamado y un saludo caluroso a toda la audiencia. Dale, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y se nos pasó el programa, chicos. Nos estamos despidiendo, con lo cual, en principio, quiero agradecerles a, distintas localidades que nos están haciendo llegar su acompañamiento. Nombro algunas: Quilmes, Claypole, Palermo, Entre Ríos, San Rafael, Mendoza, Lanús, Lomas de Zamora, Monte Grande, Villa Madero, Parque Patricios y otras. Muchísimas gracias por el acompañamiento. En la semana, obviamente este tema lo vamos a seguir tocando, lo vamos a retomar en el próximo programa. Como siempre, en la semana pueden ir aportando sus ideas a la página de Facebook, Realidad Líquida, al Twitter, @LíquidaRealidad, y si quieren sumarse, aportar su granito de arena para cambiar nuestra realidad, desde lo presencial me refiero, nos encuentran en, como dijimos al principio, Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Y ahora sí, vamos a cerrar. Hoy vamos a cambiar el tema de cierre, no va a ser Latinoamérica, porque hoy se cumplen 15 años que moría asesinado Claudio El Pocho Leprati, junto con otros compatriotas, como saldo final del proyecto neoliberal iniciado en los 90 y finalizado con la renuncia del presidente de la Rúa. Como homenaje conmemorativo de parte nuestra y supongo que de nuestra audiencia, va como tema de cierre El Ángel de la Bicicleta. Será hasta el lunes próximo.